Hoy vamos a preparar esta rica pechuga de pollo a la plancha con un marinado que te va a encantar, ya que la deja jugosa y le da un sabor muy rico. Además muy saludable, ya que lo acompañaremos con unos vegetales salteados de un lado y lechuga y rábanos frescos del otro. Muy rica si estás a dieta o quieres perder peso. Para un almuerzo o cena te encantará. Y si no, también te encantará, ya que está llena de sabor. Recuerda que te dejaremos los ingredientes en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir para no perderte de estas ricas recetas, fáciles, rápidas y llenas de sabor. Empezaremos con estos ajos, los cuales los voy a machacar y cortar para que se haga más fácil molcajetearlos. Prepararemos el marinado para nuestra pechuga, algo sencillo, pero lleno de sabor. Llevaremos estos dientes de ajo al molcajete y con una pizca de sal lo machacaremos hasta conseguir esta consistencia de pasta, la cual vamos a llevar a un bol. Le agregaremos un chorro de mostaza, pimienta, aceite de oliva y lo moveremos para que se concentren los sabores. Ahora bañaremos nuestra pechuga. Así que llegue bien por todos lados. La masajeamos. Dejaremos unos 15 a 20 minutos nada más para que amarre el marinado. Suficiente. Tiempo que aprovecharemos para cortar nuestros vegetales. Zanahoria, champiñones, el calabacín, que no puede faltar. Pimiento de cualquier color, yo le estoy poniendo verde en esta ocasión. Y también rebanaremos unos rábanos y dejaremos por aquí. Cebolla morada o roja, como tú la conozcas. Déjame en los comentarios para ti qué color es. Yo la veo morada. Ahora nos vamos a la estufa y en una sartén o plancha agregaremos unas barritas de mantequilla y freiremos. Así que queden bien selladas. El pollo se cuece rápido, así que esto no demora. Y volteamos. Que quede bien sellado. Que agarre este tono, este colorcito. Qué rico huele esto. Estas pechugas ya están bien bronceadas, así que ya las retiramos. Aprovechamos en la misma sartén y salteamos nuestros vegetales. Recuerda que tú les das la cocción que a ti más te gusta.
Yo lo saltearé un par de minutos. Lo sazonaré con una pizca de sal y pimienta para realzar sus sabores. Como siempre, los champiñones los dejamos de último. Movemos un par de minutos y tan, en cuestión de minutos tenemos nuestra cena lista. Previamente, con la otra parte del ajo en una sartén con mantequilla derretida y aceite de oliva, así, una pizca de orégano y sal. Y tenemos nuestro barniz listo para este pan francés, cortado en rebanadas, el cual barnizaremos así. Y tendremos un rico pan de ajo, que huele y sabe. Lo meteremos al horno un par de minutos al gusto de cada quien. A mí me gustan tostaditos. Ahora servimos. En un plato, una cama de lechuga fresca, echamos las pechugas. Servimos de este lado los vegetales salteados. Y del otro lado, estos rábanos, y estamos listos para la probadera. Si estás a dieta o quieres perder peso, esta receta te va a encantar. Simplemente omite el pan de ajo. Y mira esta chulada de platillo. Esto está con sabor. Si te gustó este video y esta receta, no olvides suscribirte y dejar tu like, activar la campanita y compartir. Buen provecho, mi gente. Bendiciones.